Números irracionales. El conjunto de números racionales incluye a los enteros y naturales, pero para completar el conjunto de números reales es necesario definir una última clase de números. Los números irracionales ya eran mencionados en trabajos de la antigua Grecia. Ellos habrían supuesto la existencia de una correspondencia perfecta entre las longitudes de los segmentos de líneas rectas y los números racionales. Pero según el teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y de aquí se desprende que dependiendo del triángulo determinado, la hipotenusa se vuelve inconmensurable. Veamos por ejemplo si los dos catetos miden una unidad. La hipotenusa mide la raíz cuadrada de 2. Este segmento es inconmensurable en el sentido de que no se puede medir con números racionales. Ninguna unidad o escala racional, por pequeña que sea, sirve para hacerlo. Entonces, al calcular la diagonal de un cuadrado de lado igual a 1, los griegos se encontraron con este número, ni entero ni racional, que tampoco puede expresarse como cociente o razón de dos números enteros, lo que dio lugar al número irracional. Por supuesto, existen infinitos números irracionales, cada vez que se calcule una raíz no entera. Entonces, ¿qué es un número irracional? Aquel que tiene infinitas cifras decimales, pero no periódico, es decir, no se repiten ni presentan ninguna regularidad. No puede expresarse como cociente entre dos números enteros, esto quiere decir que no puede escribirse como una fracción. Podemos concluir que así como la resta en los números naturales es la operación que implica crear números enteros, por la necesidad de negativos, y la división no entera genera los racionales, la raíz o potencia fraccionaria genera una nueva clase de números. Pero también existen otros irracionales, llamados notables o trascendentales. Hay tres números de gran importancia en matemáticas y que paradójicamente se nombran con letras. Estos son el número pi. Es común creer que el número pi vale 3,14. Pero este valor no es más que una aproximación por redondeo a las centésimas del verdadero valor de pi. Lo correcto es escribir pi es el cociente entre la longitud o perímetro de la circunferencia y su diámetro, o sea, el número de veces que el diámetro entra en la longitud de una circunferencia. Es designado con la letra griega y relaciona la longitud de la circunferencia con su diámetro o con su radio. El número e, inicial del apellido de su descubridor, Leonhard Euler, matemático suizo del siglo XVII, aparece como límite de la sucesión. Lo que significa esta expresión es que el valor de n tiende a ser un número cada vez mayor, y cuanto más vale n, más se aproxima el resultado de la expresión al valor mencionado. Y en tercer lugar tenemos al número designado con la letra griega phi, llamado también número de oro o proporción áurea. Hay quienes indican que la denominación es la inicial del nombre del escultor griego Fidias, aunque también suele asociarse a Fibonacci, por la sucesión que dio a conocer, donde también aparece una relación entre términos sucesivos que a medida que evoluciona, cada vez se acerca más al valor mencionado. La forma gráfica de verlo es representando un segmento de recta, al cual dividimos en dos partes, de manera que la razón entre ellos sea equivalente a la razón entre el segmento original y el más largo de los dos segmentos que quedaron determinados. Los tres números tienen infinitas cifras decimales y no son periódicas. Sus cifras decimales no se repiten periódicamente, es decir, que no mantienen ningún patrón. Cuando se utilizan, suelen escribirse aproximaciones. En conclusión, tienen infinitas cifras decimales no periódicas, pero para fines prácticos consideramos aproximaciones. Ahora sí, podemos decir que cubrimos toda la recta numérica con los denominados números reales.